Estaba buscando y releyendo acá algunas cuestiones que tengo anotadas como para poder charlar en esta oportunidad. Indudablemente hay muchos temas que en Argentina podemos determinar como temas prioritarios para pensar el presente y el futuro. Sin duda los temas prioritarios de la Argentina no pasan por el pasado, pasado muy lejano o pasado medianamente reciente, y las peleas mediáticas constantes acerca de quién fue quién, qué dijiste, qué no dijiste, qué hiciste, qué no dijiste, etc. Los problemas de la Argentina son aquellos que tenemos que estudiar, analizarlos en el hoy para poder hacernos cargo del presente y proyectar el futuro. Porque hacer del pasado un presente continuo implica la incapacidad para hacerse cargo del ahora y también para poder proyectar el porvenir o el futuro. La Argentina tiene muchas posibilidades. Lamentablemente las dificultades están principalmente en que quienes tienen a su cargo la conducción política en los distintos niveles. También la conducción empresarial, por supuesto, y obviamente la conducción sindical. Pero no el país en sí mismo. A pesar de lo empobrecido que está y lo humillado que está, pero tiene distintas posibilidades. Posibilidades que todavía naturalmente nuestro país nos da, de norte a sur de nuestro país. Y analizando esas distintas posibilidades es que tenemos que determinar qué necesidades se presentan y qué perspectivas y posibilidades también presentan las distintas regiones de nuestro país. Nuestro país es enorme. Si algo nos ha enseñado, creo yo, que nos debería haber enseñado la pandemia que se nos ha venido encima a todo el mundo, aquí creo que con buen tino el gobierno buscó rodearse de especialistas en temas médicos, infectólogos especialmente, ¿no? Muy bien. Yo creo que los gobiernos también deben rodearse de especialistas en diversos temas, en temas de inversión, en temas de proyección de inversión, de proyección de obra pública, de estudio de ambiente geográfico y de estudios del clima, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque no se trata, cuando hablamos de inversión, a lo loco, invertir cualquier cosa. No, necesitamos saber en qué regiones, en qué lugar es lo que más se precisa, la potencialidad de esa región que nos puede dar para la región en sí misma, para el país y para los acuerdos regionales económicos, de desarrollo, etc. Por supuesto, lo que todos, de punta a punta del país y a lo ancho del país, lo que se necesita es fomento de muchas pymes, porque las pymes industriales, agroindustriales, del conocimiento, del software, etc., brindan muchas oportunidades, generan empleo, generan desarrollo regional, generan la posibilidad de que las mentes más destacadas de nuestro país no quieran irse y quieran estar en sus lugares de origen para desarrollarse en sus lugares de origen. Alrededor de eso se van a crear escuelas de calidad, centros sanitarios, de recreación, de deportes, etc. Entonces tenemos que pensar la integralidad de las cosas y pensarlo en un sentido de poder descentralizar a la Argentina, de que todo quede comprimido en la ciudad de Buenos Aires, en sus alrededores, que explota y como explota, entre otras cosas, se producen incluso las tomas de terreno, que no las estoy justificando porque es un delito, pero hay que tener también un poco de noción de por qué algunas cosas se producen, más allá de que haya algunos avivados que estén asusando a esas personas para la toma de delitos. Es decir, hay un conjunto de situaciones y de consideraciones acerca de cómo pensar la Argentina del presente y del futuro, de cómo desarrollar el futuro de la Argentina. Uno de estos temas también tiene que ver, lo estoy mirando, porque en el tema de inversión y en el tema de lo que ha sucedido con la pandemia, que a todos nos ha pegado y nos mueve a reflexionar sobre cómo vamos a hacer el futuro, inversiones, producción, consumo, son cosas que van a ir cambiando o necesariamente van a tener que ir cambiando. Porque aquí tenemos un problema también del cambio climático, que forzosamente nos está imponiendo la necesidad de repensar cómo estamos explotando el suelo,
cómo estamos forestando o desforestando, qué hacemos con nuestro litoral marítimo. Tenemos una riqueza marítima impresionante. ¿Tenemos ideas algunas de cómo explotar esa riqueza marítima que tenemos? Parece que no. A su vez, este conjunto de situaciones de cambio climático también producen, entre otras cosas, las migraciones dentro de un mismo territorio nacional. Por lo tanto, las hiperconcentraciones en zonas urbanas. Es decir, tenemos infinidad, o muchos, no voy a decir infinidad, pero sí muchos temas sobre los cuales podemos pensar la Argentina. Del hoy, no necesariamente a 50 años, del hoy para lograr pensar de acá a 50 años aproximadamente. La educación, por ejemplo, el tema educativo, es decir, ¿por qué es necesario invertir tanto en educación? Porque seguramente, obviamente, la degradación cultural sale mucho más caro que tener buena educación. Así es como estamos en la República Argentina hoy, por la infinita o la impresionante decadencia y degradación cultural que tenemos en nuestro país actualmente, a pesar de que en el estrato social algo permanece. Pero realmente tenemos una degradación cultural muy profunda. Solamente algunos pocos que logran tener una mejor educación pueden destacarse, y muchos de ellos están emigrando porque la Argentina no les brinda posibilidades para poder quedarse. Dentro del plano de la educación, voy a leer un poco algunas de las cuestiones que yo estaba planteando o que me interesaría plantear con respecto a cómo debería ser, cómo pensar la educación del presente y del futuro, cómo tener mejores pagos a docentes, a directores de escuelas, cómo pensar los lugares en los cuales se van a desarrollar las clases. Tienen que ser lugares amigables y atractivos para los alumnos. ¿Qué tipo de contenido les vamos a brindar? ¿Qué tipo de posibilidades vamos a brindar a los mejores promedios para que puedan tener escuelas públicas, obviamente, para que puedan tener intercambios estudiantiles con otros países del mundo? ¿Qué fomento les damos para que vayan a la escuela? ¿Qué función van a cumplir los consejeros escolares cuando un niño va a la escuela y quiere tocarle el timbre a la casa para saber por qué ese niño no fue a la escuela? Es decir, son temas fundamentales que si no los pensamos, no los analizamos, no los ponemos sobre la mesa, no vemos qué cuestiones podemos ponernos de acuerdo entre unos y otros, lamentablemente son temas que van a quedar ahí en el olvido y que no los vamos a estar tocando. Entonces estamos perdiendo tiempo hablando de si dos jueces que no me gustan los quiero cambiar, o si la corte la quiero ampliar, o si lo que dijiste el año pasado fue culpa de lo que dijo el otro, el anterior, o si hoy no hay una inversión fue culpa de hace 4 años del otro. Estamos muy mal realmente. Necesitamos tener, en definitiva, un análisis de situación acorde con la realidad, un desarrollo de nuestra situación, ¿sí? Y obviamente también en función del diagnóstico adecuado que mejor podamos hacer, va a ser el remedio, digamos así, de lo que podemos pensar para Argentina. Pero los temas hay que pensarlos, estudiarlos, analizarlos. A propósito de todo esto, quiero terminar con otra cuestión, que en medio de lo que yo buscaba para charlar hoy, apareció esta misma tarde. El escándalo que se produjo en el Congreso de la Nación en plena sesión mixta entre presencial y virtual, cuando un diputado de la Nación apareció en la imagen con una mujer sobre su falda y él tenía, digamos, una conducta inapropiada para estar en público. En su vida privada que haga lo que quiera, pero para estar en público y representando al pueblo de la Nación ante el Congreso de la Nación, como mínimo es un bochorno, y ese sujeto, le voy a decir así, ese sujeto no debe estar un minuto más ocupando esa banca en el Congreso de la Nación.
Esto es una de las cuestiones que también tenemos que rever de por qué llegan como llegan estos sujetos. Tenemos que revisar y terminar de una vez por todas con la famosa lista sábana por la cual llega cualquiera. Y además yo me pregunto algo, y creo que es hora de que nos preguntemos y lo analicemos. Si para ser titular de una cátedra pública, en una universidad pública, tengo que concursar, si para ser juez tengo que concursar, si el médico para lograr ingresar a un hospital tendrá que rendir un examen, etc. Si para ir a un trabajo tengo que ir y que presentarme y que me examinen de alguna manera, mis antecedentes, qué es hacer, qué no es hacer, mi currículum. ¿Cómo es posible que no determinemos alguna especie de examen para quienes se presentan a ser candidatos a cargos públicos? ¿Por qué no? ¿Por qué no vemos cuál es la preparación que tienen para el lugar que van a ocupar? Porque ese lugar, el que van a ocupar, implica el destino de todos nosotros, de todos los ciudadanos y el destino de la nación. ¿No es hora de que pensemos también en considerar qué tipo de examen aplicamos para estos sujetos? Hasta la semana que viene.